Bien, vamos a dar inicio a esta sesión. Nos encontramos conectados un total de 10 participantes, pero en honor al tiempo, pues vamos a comenzar. Ojalá se vayan incorporando el resto, de lo contrario, pues también se les compartirá la grabación. Nuevamente, buenas noches, un placer saludarlos a través de este medio. Como ustedes saben, este día comenzamos una de sus asignaturas que está enfocada específicamente en el segundo componente de su maestría, que son los entornos virtuales de aprendizaje. Y la asignatura es Fundamentos de la Educación Virtual. Iniciamos con la unidad número 1, denominada Antecedentes de la Educación a Distancia. Y pues mi nombre, algunos creo que ya me conocen, es Evelyn Yamilet Campos de Enrique. En este momento, pues nuestro decano no puede estar presente y también el coordinador, porque están atendiendo otras maestrías, sin embargo se van a incorporar más adelante. Pero me solicitaron pues me fuera autopresentando. ¿Qué les puedo decir de Yamilet Campos? Bueno, en el campo laboral he estado como docente más o menos por 10 años en la Universidad Gerardo Barrios. Luego estuve como coordinadora de una de las carreras de la Facultad de Ciencia y Tecnología. Estando como coordinadora, pues me asignaron una responsabilidad que sin duda alguna acepté y con mucho gusto, y era coordinadora pues de la unidad que la universidad aperturada a partir del 2013, y es la unidad, en ese momento se conocía como coordinación de e-learning. Esta unidad estaba dedicada, o iba a estar dedicada a partir de ese momento, a impulsar la educación no presencial en la universidad. Me siento verdaderamente privilegiada porque gracias a Dios he estado en este tema de educación virtual desde el 2013 prácticamente. Iniciamos con este proyecto que la universidad implementó a partir de ese año y pues ahora soy directora de esta misma unidad, con la diferencia que ya se denomina Dirección de Educación Virtual. Como dirección somos los responsables de implementar carreras bajo esta modalidad, desde luego de la mano con las facultades y con las diferentes unidades que se ven involucradas en este proceso académico. Formación, ¿qué les puedo decir? Desde el 2012 me he venido formando en educación a distancia. Como ustedes saben, y si no saben, pues les comento, educación a distancia en el país pues se viene dando desde aproximadamente hace más de 10 años. Sin embargo, cuando íbamos a comenzar este proyecto en la Universidad de Educación Virtual, no había posibilidad de formación precisamente en ese tema, en educación virtual. A partir de ahí, pues tuvimos que acudir a formarnos en instituciones extranjeras con amplia experiencia en el tema de educación virtual, porque queríamos implementar en la universidad este proceso o esta modalidad, pero con ese componente de calidad. Y qué mejor, ¿verdad?, conocer de la experiencia de instituciones íconos en el tema de educación a distancia y educación virtual para conocer de sus buenas prácticas y posteriormente, pues, aplicarlas en la institución. A manera general, pues, es un poco, ¿verdad?, de lo que es Yamilet Campos de Enrique. ¿Quién será la tutora de esta asignatura? Fundamentos de la Educación Virtual. Así es que cordialmente le doy la bienvenida a los que en este momento están conectados. Bien, ¿cuál es el objetivo que tiene esta unidad número 1? Prácticamente le resumimos en los contenidos que se encuentran en esta presentación. Y en pocas palabras, el objetivo principal es conocer cómo surge la educación a distancia, cuál ha sido su desarrollo, cuáles son esas generaciones de esta modalidad de estudio, pero al mismo tiempo, cómo ha estado la educación a distancia en El Salvador, que es bien importante. Es bueno conocer un panorama general a nivel mundial, pero también es bueno conocer cómo estamos como país en este tema. Y sin duda alguna, para quienes ya leyeron el contenido de esta unidad, se van a dar cuenta o se han dado cuenta que la educación a distancia en El Salvador pues no es una modalidad ajena, todo lo contrario. Ha venido o se han venido impulsando iniciativas de esta modalidad desde hace varias décadas atrás. Así es que con esto
vamos a dar inicio a esta primera unidad. Para comenzar, algunas indicaciones quizás generales, aunque al final voy a dar algunas recomendaciones, pero me encantaría que esta sesión se sientan en total confianza para poder participar. Soy de las personas que no me gusta solo hablar o solo que mi persona hable durante estas sesiones, todo lo contrario, me gusta interactuar. Sin duda alguna, pues yo voy a compartir parte de esos conocimientos que tengo sobre la modalidad, sobre la experiencia, pero al mismo tiempo yo aprendo de cada uno de ustedes. Así es que por favor, siéntanse en total confianza de participar. Tal vez la única indicación que les doy que cuando vayan a participar, es decir, cuando vayan a hacer una consulta o dar un aporte, levanten la mano, que lo pueden hacer con el icono que se encuentra en la parte inferior de su presentación, que por cierto está con la mano alzadita. En ese momento, pues yo les doy la palabra y de esa manera vamos interactuando. Quienes tienen micrófono habilitado, o es decir, quienes tienen micrófono disponible y cuando les toque participar, por favor habilítenlo. Y de esa manera podemos interactuar a través de ese medio. De lo contrario, podemos utilizar la sala de chat en donde ustedes pueden dejar sus consultas o también sus comentarios. Bien, con eso damos inicio. Y vamos a comenzar primero pues definiendo, qué es la educación a distancia. Para tener claridad sobre esa definición más bien de esta modalidad, quizás no quiero centrarme en definiciones que ustedes ya han leído en el material correspondiente a esta unidad. Quiero quizás centrarme en dos comparaciones importantes para que tengamos una mayor comprensión de lo que es la educación a distancia. En primer lugar, ¿por qué hablamos de la educación a distancia? Porque prácticamente es la predecesora de lo que es la educación virtual. Se van a dar cuenta que cuando definamos lo que es la educación virtual van a haber muchas características en común. Entonces vemos la educación virtual como una evolución de la educación a distancia. Bien, veamos definiciones. Quizás esas definiciones no son de autores como las que están en el material, pero he tratado de poderlas definir de acuerdo a esa comprensión que hemos tenido de esas definiciones que están en el material. Y vamos a identificar quizás algunos puntos esenciales que hacen la diferencia y que desde luego identifican la modalidad de educación a distancia. Y la vamos a comparar en primer lugar con la educación presencial. ¿Cómo definimos la educación presencial? Como una modalidad educativa que exige, prestemos atención a esa palabra, que exige la presencia física del estudiante y del profesor en una hora, en un día y en un lugar determinado. Importante, no podemos concebir la idea de una educación presencial si no tenemos estudiantes y docentes y no tenemos un aula específica y un horario determinado. Esas son características muy propias de la educación presencial. Ahora veamos la definición de la educación a distancia. Sigue siendo una modalidad de estudio, pero algo muy importante, no requiere la presencia física del estudiante ni del profesor para poder llevar a cabo el proceso de formación. Prácticamente ahí podemos concentrar la esencia de esta modalidad de estudio, en donde el proceso formativo se puede llevar a cabo sin necesidad de poder tener una presencia física frente al profesor, porque prácticamente todo el material se tiene, las actividades se tienen. Por lo tanto, cada uno de los participantes, en este caso de los estudiantes, decide en qué momento dar lectura al contenido, en qué momento llevar a cabo las actividades y de esa manera, ¿verdad?, continuar en este proceso. Ahora, quiero detenerme justamente en esos conceptos y desde luego en esas definiciones. Ahora bien, hay dos aspectos bien importantes que tienen que ver con esta modalidad de estudio y es el papel que tiene tanto el estudiante como también el profesor bajo esta modalidad. En la educación virtual ustedes se han dado cuenta precisamente de eso. Ahora bien, desde el punto de vista del estudiante, tiene un rol más protagónico, porque ya que no está sujeto a un horario para recibir sus clases,
es el quien decide en qué momento dar lectura al contenido, en qué momento llevar a cabo la actividad, en qué momento consultar al profesor, en qué momento aportar, y por eso se dice, tiene un rol más protagónico. Y desde el punto de vista del profesor, desde luego, se requieren nuevas aptitudes. Como profesores, y me encanta esta maestría porque realmente el objetivo, desde luego que ustedes tienen, es posteriormente, para quienes no están en el campo educativo aún, es el propósito, involucrarse en este campo. Y como docentes, que no dudo tengan la oportunidad ya en entornos virtuales más adelante, si es que aún no la tienen, es necesario cambiar ese paradigma que tenemos, que únicamente conocemos tal vez el modelo educativo presencial y que solo se puede aprender bajo esa modalidad. Ese paradigma tenemos que dejarlo atrás. Hay diferentes modalidades de estudio, desde luego se utilizan diferentes escenarios, diferentes espacios, diferentes recursos, pero lo mejor de todo esto es que es un proceso que se desarrolla con total normalidad y desde luego se van adquiriendo los aprendizajes que se esperan en cada una de las asignaturas y desde luego en todo el proceso formativo. Entonces, yo no dudo que cuando ustedes estén ya impartiendo asignaturas, cursos bajo esta modalidad, ustedes van a ser educadores no solamente del área de especialidad, es decir, si van a ser profesores de matemáticas, de sociología, de psicología, por ejemplo, sino también que tienen que educar a los participantes sobre esta modalidad. Entonces van a tener un papel muy importante cuando ya se desempeñen en los entornos virtuales, si es que aún no lo hacen, ¿verdad? Bien, después de ver la parte de la definición de estas modalidades de estudio, identifiquemos cómo surge la educación a distancia. Me encantaría conocer algunos aportes. Veamos, tenemos conectado a Carlos, a Daniel, a Donatila, a Jennifer, Jocelyn, José Miguel, Julia, Catherine, Kevin, Mercedes, Mercedes Rivera y Mercy Rivera, Miguel Ángel Llanes y también Patricia. Me encantaría cualquiera de los presentes y me gustaría por favor que puedan levantar la mano quien desee opinar. Si ya leyeron el material, y me encantaría que levante la mano quien ya lo leyó, porque si no, no me detengo ahí, ¿verdad? Indíquenme levantando la mano quien ya leyó el material. Eso significa que ninguno. Bien, entonces vamos a dar respuesta a esa pregunta que tenemos en pantalla. ¿Cómo surge la educación virtual? Realmente no es una moda, no es iniciativa que simplemente han tenido las instituciones educativas porque simplemente se les ocurrió, sino surge a raíz de una necesidad, sin duda alguna. Por ejemplo, a continuación vemos algunos aspectos bien puntuales de cuáles son los factores que han incidido para que esta modalidad de estudio vaya evolucionando. Vamos a tomar de referencia literatura de Lorenzo García Aretio, un español dedicado a la educación, y sobre todo me encantan sus lecturas porque se ha desempeñado prácticamente en el ambiente de educación a distancia. Ha sido pues, docente, ha sido decano, ha sido escritor de libros prácticamente orientados a la educación a distancia. Y me gusta su literatura porque no solamente tiene una formación en educación, sino que se ha desempeñado prácticamente en un ambiente que es precisamente este, la educación a distancia. Y él, en sus literaturas o en sus libros, es bien puntual en decir cuáles fueron aquellos factores que incidieron para que la educación a distancia pudiera evolucionar. Uno de ellos, por ejemplo, fue la demanda de la educación y considerando pues el país de España en este caso. Él es bien puntual, ¿verdad? Habla de Europa, pero en particular también hace énfasis en España. ¿Qué fue lo que evolucionó o lo que hizo evolucionar la educación a distancia en Europa y en España? En primer lugar fue la demanda de la educación. Habían tantas personas que deseaban formarse, pero en ese caso, en ese momento,
no se disponía de la infraestructura física suficiente para que las instituciones hicieran, por así decirlo, frente a esa demanda o dieran respuesta a esa demanda. Imagínense nada más eh, que no solamente los estudiantes que iban saliendo, por ejemplo, de bachillerato, sino que tantas personas que desean formarse, incluso después que han salido a la universidad, como parte de la formación continua, y esta cantidad de gente queriéndose formar. Ahora bien, el gran inconveniente es que las instituciones educativas de ese momento no tenían los recursos suficientes para poder soportar esa demanda. Y no solamente se habla de la parte física o de infraestructura física de las instituciones, sino que realmente no contaba con todo el personal que se requería para poder atender esa demanda. Y esos fueron uno de los factores que incidieron significativamente para que la educación a distancia pudiera nacer y por lo tanto pudiera evolucionar. Ahora, otro detalle. Realmente en ese tiempo, y estoy hablando más o menos de la época de los 60, según la lectura de Lorenzo García Aretio, se requerían vías de comunicación accesibles. ¿Por qué? Porque los cambios sociales provocados por guerras y revoluciones prácticamente requerían de modalidades de estudio en donde, desde luego, fueran accesibles, pero además de eso, económicamente fueran, por decirlo así, más, valga la redundancia, también accesibles para las personas que se iban a incorporar a esta modalidad. En ese caso, pues, se buscaba formarse, se buscaba que tuviera el acceso económicamente de las personas que tenían la necesidad de formación. Pero además de eso, se buscaba que esa educación pudiera ser efectiva de acuerdo a las demandas de esa época. Donatila ha levantado la mano. Le cedo la palabra, Donatila. Si tiene el micrófono, lo puede habilitar y le escuchamos. Bien, creo que Donatila me confirma, Donatila. De lo contrario, puede dejar la consulta en el chat y con mucho gusto le damos respuesta a Donatila. O si es algún aporte, de la misma manera. Entonces, esas vías de comunicación. No sé si me Sí, escucha ahorita, licenciada. perfectamente bien. Con respecto a la pregunta que nos hacía de cómo surge la educación a distancia, según el material, da varios aportes que son muy importantes y creo que no son ajenos también a, a los análisis que se han venido haciendo en los distintos escenarios. Habla el material, por ejemplo, de una exigencia y una presión social para alcanzar los niveles de estudio posibles a partir de las mismas demandas de la sociedad. Igualmente también habla de las exigencias de varios de la sociedad que han sido desatendidos a través de la historia y que deben ser atendidos, y habla de algunas barreras o limitaciones que necesitan atenderse. Por ejemplo, el tema de las limitaciones geográficas, cuando una persona o un estudiante por la distancia no puede llegar a una hora determinada a un salón de clases presencial. También de las limitaciones temporales de tiempo, cuánto se ahorra de tiempo, por ejemplo, en recibir una educación a distancia o en línea, a movilizarse hacia un espacio físico, universidad o de un centro de estudios. También es muy importante el aporte también de la educación a distancia en el sentido de las limitaciones económicas. Movilizarse implica costearse transporte, alimentación, invertir en otros gastos que pueden ahorrar si se recibe la educación a distancia. Creo que eso son elementos muy fundamentales de por qué o cómo
es que habían segmentos desatendidos de la población. Usted lo acaba de mencionar muy bien, Donatila. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con aquellas personas que trabajaban, por ejemplo, las 8 horas diarias, pero además de eso que tenían sus responsabilidades familiares? A lo mejor no habían horarios tan flexibles como los tenemos ahora, que ahora tenemos la gran ventaja que tenemos fin de semana, incluso horarios por la noche. ¿Qué pasa en ese caso con estas personas? ¿Qué pasa con personas amas de casa, con mujeres amas de casa que se dedican a su hogar? ¿Y cómo podrían estas personas asistir a una clase presencial cuando realmente prácticamente todo el día pasa ocupada en casa, atendiendo a su familia? ¿O qué pasa con aquellas personas con discapacidad que por alguna razón no se podían, como decía Donatila, movilizar hasta la institución? Ese es un factor tan importante y por lo tanto fue otro que permitió la evolución de esta educación a distancia. Donatila ya lo describió muy bien. Por ejemplo, el otro, aprender a lo largo de la vida. No quedarse a lo mejor solo con educación básica, educación media o incluso un pregrado a nivel universitario, sino seguirse formando a lo largo de la vida. Sin embargo, los modelos educativos que en ese tiempo se tenían eran presenciales y realmente en ese tiempo se consideraba, mejor dicho, se contemplaba única y exclusivamente que el estudiante para poder asistir a una clase presencial era meramente eso y era lo único que hacía. Es decir, salía de su bachillerato, se incorporaba a la universidad y estas eran las personas y empezaba a laborar desde o hasta después que salía de la universidad. Sin embargo, las necesidades de la población iban aumentando y querían formarse a lo largo de la vida, pero no podían por las mismas limitantes. Tenían que ceñirse a un horario de clases, a un espacio específico, pero por las mismas ocupaciones que tenían no podían asistir. Entonces, esos son los principales factores que dieron paso a una nueva modalidad de estudio. Ustedes en su momento, cuando ya lean todo el material, se van a dar cuenta que muchos autores o muchos especialistas en el área educativa consideraban que la respuesta no estaba precisamente en aumentar los recursos, es decir, las infraestructuras, el personal para atender la demanda, sino más bien se estaba exigiendo una nueva modalidad de estudio, una nueva metodología para poder formarse. Y así es como surge la educación a distancia. En el material ustedes se van a dar cuenta que ahí se mencionan, ¿verdad?, los primeros pasos que se dieron bajo esta modalidad. Y no a nivel solamente de un país, sino a nivel mundial, a nivel de continentes. Bien, entonces estos son puntos bien importantes que me interesa que ustedes, así de manera muy detallada, los puedan identificar, tal y como lo resumía Donatila, y que es necesario que en su momento incluso ustedes lo van a poder compartir para que las demás personas conozcan cómo ha evolucionado la educación a distancia. Bien, ¿qué nos dice la siguiente presentación? ¿En cuáles de los continentes de la educación a distancia ha tenido presencia? O mejor dicho, ¿en cuáles de los continentes la educación a distancia ha tenido presencia? Cuando ustedes revisan los materiales se van a dar cuenta que hablamos de los 5 continentes y de diferentes países que han dado aportes significativos a esta modalidad de estudio. Se encuentran por continentes, países, instituciones o personas el acontecimiento que ha permitido evolucionar esta modalidad de estudio, pero al mismo tiempo el año en que se ha llevado a cabo esos acontecimientos. Créanme, y si ustedes lo han revisado, lo van a revisar, se van a dar cuenta que hay una tabla con una cantidad de información. En ese caso, yo no pretendo en ningún momento que ustedes se vayan a memorizar cada uno de esos países por continente, cada uno de esos acontecimientos de cada año. No pretendo eso. Si lo hacen, qué bueno, qué bueno. Mi propósito con ese apartado es que ustedes sepan que la educación a distancia no ha surgido recientemente. Es una modalidad de estudio que ha venido desarrollándose, o mejor dicho, que ha tenido sus inicios desde hace más de un siglo. Y quiero respaldar esa teoría
precisamente con esas tablas por continentes, en donde usted puede ver el aporte que cada país ha dado, cuál es ese acontecimiento, en qué momento lo hizo y cómo ha ido evolucionando. Donatila tiene la mano alzada. Donatila, la escuchamos. El material que ustedes van a leer o que ya leyeron es bien específico y dice, la educación a distancia no comenzó utilizando los recursos tecnológicos que hasta este momento tenemos, sino que lo que ha venido haciendo es que en cada una de las generaciones ha venido utilizando aquellos recursos de acuerdo a su época y se ha tratado de poderlos incorporar al proceso educativo para poder facilitar no solamente al profesor, sino también al estudiante y de esa manera ir teniendo un poco más de interacción. Por ejemplo, ¿cuáles son las generaciones de la educación a distancia? Podemos mencionar 4 generaciones. Muy probablemente si ustedes leen algunos libros relacionados a educación a distancia, muy probablemente encuentren muchas más etapas. Sin embargo, yo me concentro en estas 4 que García Aretio establece y me encanta la secuencia que lleva. Si ustedes lo han leído, se van a dar cuenta que es muy interesante cómo ha sido esta evolución. La primera generación o etapa de la enseñanza a distancia es precisamente la enseñanza por correspondencia. No sé si alguien de los presentes me quisiera aportar qué entiende por enseñanza por correspondencia. Cedo los micrófonos a quien desee aportar. Solo levanten la mano y en ese momento yo les cedo el micrófono. Tal vez no espero, ¿verdad? Una respuesta así como tan certera como está en el material. De acuerdo a lo que no me mencionan, sino que de acuerdo a la pregunta que yo hice, quienes habían leído el contenido, aparentemente, pues no todos. Sin embargo, me gustaría que me opinaran qué apreciación tienen de esa enseñanza. Daniel, escuchamos. Buenas noches a todos. Eh, Buenas yo noches. ya leí un poco y con respecto a esta generación, recuerdo que leí que mencionaba que enviaban por, valga la redundancia, por correspondencia, mediante cartas, aspectos que querían aprender algunas personas, enseñanzas y todo eso. Entonces a eso se refería la correspondencia que empezó como en el siglo XVII, XVIII, más o menos recuerdo lo que he leído. Ese es mi aporte. Muchas gracias, Daniel. Muchas gracias. Realmente ha mencionado aspectos claves o características importantes de esta etapa. Dice Jennifer, ¿es la educación por correo? Ah, pero creo que es una pregunta que me hace Jennifer. Entonces me dice si es la educación por correo, pues la respuesta, sí, Jennifer. Ya vamos a explicar en qué consistía todo eso. Me dice José Miguel, es la educación que utiliza el servicio portal, creería postal. José Miguel, sí, como medio de comunicación. Muy importante. Esos aspectos que ustedes han mencionado son claves de la modalidad y en este caso de la etapa de enseñanza por correspondencia. Observemos algunos aspectos bien claros. Imagínense ustedes
que el medio de comunicación que se utilizaba, o mejor dicho, la vía de comunicación que se utilizaba en ese momento, era como ya lo mencionaron, el correo convencional o tradicional. ¿Qué era lo que se le mandaba al estudiante? Eran los materiales, y estos se reducían en un texto manuscrito, pero, como quien dice, escribiendo todo el desarrollo de la clase. Eso era lo que recibía el estudiante, y lo recibía por correo. Imagínense lo que se podía demorar que esta información llegara al estudiante. Y si había alguna actividad, que esa actividad regresara al profesor. Sin embargo, así comenzó esta modalidad de estudio, a través de la enseñanza por correspondencia. Algo muy importante, me dice Patricia, había enseñanza profesional por correspondencia para oficios. De acuerdo, Patricia. Algo muy importante de esta generación es que ya se observaba una figura importante que actualmente pues tiene y desempeña un papel fundamental en la educación virtual. Imagínense, desde ese tiempo ya se consideraba la figura del tutor. Esta figura nosotros la vamos a ver en la unidad número 2, en la unidad número 3, y se hace bastante énfasis porque realmente es la figura que acompaña, que motiva y que da seguimiento al estudiante. Y desde esta primera generación ya aparece esa figura. Otro aspecto importante, y por eso es que les mencionaba que la educación a distancia pues no comenzó con los recursos tecnológicos que en este momento tenemos. Los recursos que aparecieron en esta generación y desde luego en su primera etapa, es decir, no estaban tan o no habían evolucionado tanto pues como el día de hoy. Estos recursos son, por ejemplo, el teléfono, la radio, la televisión, y fueron avances tecnológicos que se pudieron apreciar. Sin embargo, fue a partir de la segunda generación en donde se le sacó el verdadero potencial que tenía este material, o mejor dicho, estos recursos, para poder integrarlos a la educación a distancia. Ahora bien, luego viene la segunda generación, y es la enseñanza multimedia. Me encantaría si alguien de los presentes que ya leyeron el material me pudiera mencionar algunos aspectos claves de la enseñanza multimedia. Levanten la mano y les cedo la palabra. Recuerden, también pueden utilizar la sala de chat. La intención es que podamos interactuar. Me dice Daniel, se impartía por radio y televisión. Ya se utilizaban esos dos recursos. Muy importante. Gracias, Daniel. ¿Qué más? ¿Qué más se dio en esa generación? Ahí tenemos algunos aspectos claves. La enseñanza multimedia, lo que mencionaba ya Daniel. En primer lugar, la radio y la televisión eran medios presentes en la mayoría de los hogares y son insignia de esta etapa, es decir, ya se incluían en ese proceso educativo. En España, por ejemplo, es muy común la televisión educativa, incluso en el 2012, que estuvimos conociendo un poco más de cerca el modelo educativo de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, todavía hacían uso de ese recurso. Si ustedes se fijan, por ejemplo, hoy con la pandemia, el Ministerio de Educación pues, se ha auxiliado también de ese recurso. Entonces, la televisión ha jugado un papel fundamental y ha apoyado significativamente a lo que es la educación, y en este caso la educación a distancia. Otro punto importante es que el texto, me dice Miguel Ángel, aquí tengo unos reportes en el chat. Me dice Miguel Ángel, yo recuerdo los cursos de dibujo por correo. Excelente, Miguel. Me imagino que recibió alguno. Eso es bien importante. Gracias, Miguel Ángel. Me dice Donatila, se incorporó el teléfono como elemento fundamental en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por supuesto que sí. Recuerden que en la primera generación nosotros decíamos, ¿verdad?, que estos recursos tecnológicos estaban en su primera etapa, es decir, estaban surgiendo, pero a lo mejor no eran tan populares, y entonces en este caso pues no estaban en todos los hogares. Y en la segunda etapa, si ustedes se fijan, ya son décadas más adelante en comparación a la primera generación, y ahí observamos que van evolucionando
y que ya es más común el tener un teléfono, una radio, una televisión en los diferentes hogares. Estoy hablando en este caso a nivel de Europa. Veamos qué otro aspecto me dice Miguel Ángel, algunos amigos, sí, yo conozco de alguien, y yo sé que usted también lo conoce, el licenciado Miguel, que ha iniciado varios cursos bajo esta modalidad. Estamos hablando desde hace mucho tiempo atrás. Y qué bonita esa experiencia, sobre todo cuando estas personas las comparten. Y de esa manera uno conoce de primera mano cómo fue la educación de ese tiempo. Gracias, Miguel Ángel. Otro aspecto importante de esta generación es que el texto escrito ya era acompañado por otros recursos audiovisuales. Resulta interesante que en la primera etapa decía, bueno, eran textos manuscritos nada más. Era como transcribir una clase, pero ya en papel, ¿verdad? Y esto era lo que le llegaba al estudiante. Sin embargo, en este caso, pues, ese material ya era acompañado por recursos audiovisuales. Es decir, ya la clase iba explicada en un cassette, por ejemplo, o en un video cassette. Y de esa manera ya no solamente se podía escuchar, sino que también se podía ver al profesor y de esa manera pues impartir su clase. Interesante esta etapa porque ya se hacen uso de estos recursos. Y lo que ya mencionaba uno de los compañeros, y en este caso creo que fue Donatila, si no recuerdo mal, y decía de que se incorpora el teléfono como propósito o con el propósito de conectar al profesor con el alumno. ¿Qué pasa en este caso? Ya no tenía que esperar que llegara una correspondencia para que el estudiante pudiera hacer una pregunta o una consulta, sino que este medio, en este caso el teléfono, ya permitía una interacción más activa entre el estudiante con su tutor y de esa manera pues resolver dudas, dar algún aporte, pero la comunicación era más inmediata. Me dice José Miguel, ¿cuentan los cursos de inglés con CDs o cassette? Esos creo que fueron más adelante, licenciado Miguel. Sin embargo, quizás en nuestro medio fue más adelante. Sin embargo, en esta generación, de acuerdo a los recursos que se utilizaban, creería que ya se contemplaban. Porque acuérdense, hablamos de videocassette y también de cassette. Es decir, sin duda alguna, pues primero surgieron los cassettes, que solo se transfería la información a través de audio. Pero posteriormente surgió el videocassette, que no solamente se podía escuchar, sino que también se podía ver. Entonces, creería que en Europa, por ejemplo, ya estos cursos, José Miguel, ya se llevaban a cabo. ¿Por qué? Porque ellos utilizaban los diferentes recursos. Y muy probablemente el área de inglés también era posible impartirla bajo esta modalidad. Muchas gracias. Luego viene la tercera generación y es la generación precisamente la telemática. Cuando nosotros hablamos de telemática, es esa vinculación que tiene o la integración que tiene las telecomunicaciones con la informática. Y por eso es que uno de los aspectos claves de esta generación es que ya se ha ido incorporando el uso cada vez más generalizado de la computadora. No sé si la mayoría sabe, pero por ejemplo, el uso de la computadora pues surge a partir de 1980. A partir de ahí empieza a evolucionar. Sin embargo, a pesar de que ya se utilizaba este recurso informático, pues no tenía los avances que en este momento tiene. Pero ya se podían utilizar algunas aplicaciones o programas de enseñanza asistida por el ordenador. Y de esa manera, pues, ya se iba incorporando un nuevo recurso tecnológico. Ahora bien, algunos autores, como ya ustedes lo van a leer o lo han leído en el material, ya consideran una cuarta generación. Y precisamente esa cuarta generación va muy de la mano con la anterior, porque el ordenador juega un papel fundamental. Pero además de eso, las telecomunicaciones, como por ejemplo el uso de Internet y la cantidad de software que se vienen utilizando para poder apoyar al proceso educativo a distancia. Es por eso que en esta cuarta generación, que se le denomina enseñanza por Internet o educación virtual, que también se le conoce, ya se hace referencia a un campo virtual, a eso que nosotros conocemos, por ejemplo, como plataformas tecnológicas, en donde a través de este espacio el estudiante puede interactuar con el contenido,
con el profesor, con sus compañeros de curso, con las mismas actividades, y de esa manera se desarrolla el proceso educativo. Entonces, justamente, de acuerdo a algunos autores, es la generación en la que nos encontramos y es lo que le da paso a lo que nosotros conocemos como educación virtual. Ahora bien, una vez que hemos visto las generaciones, veamos, ¿cuál es la experiencia que hay en educación a distancia? Me encantaría escuchar en este momento si algunos se desempeñan como profesores y tienen mucha experiencia en este tema, seguramente recuerdan algunos aspectos importantes de la educación a distancia en el país. No es nuevo El Salvador en esto. Ha tenido importantes iniciativas que datan desde 1970, y el material lo especifica claramente. Pero me encantaría si alguno de los presentes, por esa experiencia que ha tenido ya en el tema de educación, recuerda aspectos importantes que tienen que ver con la educación a distancia en El Salvador. Si hay algunos que quieran opinar en este momento, pues les cedo la palabra. Solo me indican, ¿verdad?, levantando la mano. Todavía no se han animado, ¿verdad?, a participar mucho. En la próxima sesión será. Ya verán por qué se los digo. Bien, cuando hablamos de la educación a distancia en El Salvador, podemos resaltar varias iniciativas. Cuando ustedes lean el material se van a dar cuenta que El Salvador, desde luego, ha tenido o ha hecho uso de la televisión educativa para poder llegar a tantos estudiantes que se encuentran en diferentes partes del país y de esa manera también mantener esa comunicación con estos estudiantes. Pero la televisión educativa no ha sido el único recurso que ha implementado el país. Por ejemplo, a mí me encantó cuando por fin encontré un material donde hablaba del programa de educación a distancia que se implementó en el país. Si ustedes buscan información relacionada a la educación a distancia en El Salvador, van a encontrar muy poca, es bien escasa. Yo creo que como país pues necesitamos documentar todas esas experiencias que vamos teniendo. Y después de buscar tanta información, por fin encontré algunos materiales oficiales, porque son del Ministerio de Educación, en donde se habla de ese programa de educación a distancia que se implementó en la década de los 80. Me encantó cuando me di cuenta que en esa época se aperturó un Instituto Nacional de Educación a Distancia. Y sobre todo, ¿cuál era el propósito? Y específicamente estaba aperturándose con el propósito de poder favorecer a tantos jóvenes que por diferentes razones no habían podido continuar una educación presencial. Habían equipos de profesores, por ejemplo, que estaban dedicados y comprometidos, desde luego, con la formación y estaban apoyando a estos jóvenes. Creo que es uno de los pasos más significativos que ha dado el país en ese tema. Bueno, antes de la década del 2000 en adelante, porque a partir de ahí pues ya se tiene, ¿verdad?, la implementación de educación a distancia. Ya vamos a ver un poco de eso. Otra iniciativa es el programa de radio educativa. Muchos recordarán pues el maravilloso mundo de los números, algo que quizás muchos incluso los utilizaron. También está el programa Edúcame, que precisamente se abre con ese propósito de seguir favoreciendo a jóvenes o adultos que desean formarse y que no pueden asistir a una clase presencial. En el 2012, les comento, en el 2012, por ejemplo, que por cierto algunas universidades a nivel nacional pues ya estaban implementando la educación a distancia, sin embargo, el Ministerio de Educación hasta el 2012 pues presenta o publica más bien el Reglamento Especial de la Educación No Presencial en El Salvador. Fíjense que me parece muy interesante porque revisando algunos documentos me doy cuenta que algunas instituciones universitarias incluso antes del 2002 ya habían implementado carreras virtuales. Y cómo las instituciones educativas, en este caso las universidades, van de alguna manera pues abriendo camino y de esa manera pues forjando para que también el Ministerio de Educación vaya regulando esas modalidades de estudio.
Y en el 2012 pues surge este reglamento que por cierto yo lo tengo de consulta casi a diario, sobre todo porque como Universidad Ricardo Barrios pues estamos implementando esta modalidad y es necesario conocer esa normativa que nuestro ente regulador ha establecido para que esta modalidad pueda desarrollarse. Entonces son algunas de las iniciativas que como país tenemos en relación a educación a distancia. Los invito a leer todo ese contenido que está relacionado pues, sobre El Salvador y desde luego todo el contenido de la unidad para que ustedes ya tengan una apreciación de cómo estamos como país en educación virtual. Ahora bien, algunas reflexiones finales de este contenido. Algo muy importante que quiero decirles es que yo no quiero que estas reuniones o estas sesiones se conviertan que meramente en poder replicar lo mismo que está en el contenido. Quisiera que estas sesiones las veamos más como una explicación de toda esa parte fuerte o rica que está en ese contenido. Por eso voy a tratar la manera siempre de que cada una de estas sesiones seleccionemos puntos bien importantes y si es posible pues podamos compartir experiencias, explicaciones adicionales y eso es lo que va a hacer rico este proceso. No quiero venirle a repetir lo mismo que tenemos en el material, pero sí sintetizar algunos puntos que son claves dentro de esta unidad. ¿Qué necesito que ustedes recuerden en esta unidad número 1 y tengan siempre presente? En primer lugar, que la educación a distancia ha surgido a raíz de una necesidad. Y son necesidades palpables de la sociedad. Y que el sistema educativo presencial no ha podido dar respuesta a tantas demandas. Y ya veíamos cuáles eran esas demandas. Los factores que incidieron en el desarrollo de la educación a distancia son ejemplos claros de ellos. Eso quiero que lo tengan ustedes bien presente. Además, otro aspecto que considero muy importante que tengan bien presente y cuando les toque socializar información relacionada a esta modalidad, que lo digan con total firmeza, que los conceptos que giran en torno a la educación a distancia no aparecieron recientemente. Porque incluso, y ustedes no me van a dejar mentir porque seguramente algunos lo consideraron así, muchos maestros incluso consideran que esta educación no presencial, a distancia o virtual ha surgido recientemente. Y claro que no es así. Los antecedentes que giran bajo esta modalidad, pues, ahí lo menciona, vienen desde hace más de un siglo atrás. Claro, evolucionando ha ido, por supuesto que sí, eso es una realidad. Sin embargo, pues, quiero que ustedes tengan siempre presente que diferentes países a nivel mundial, diferentes instituciones, incluso personas, han dado aportes significativos para que esta educación vaya evolucionando y lleguemos hasta donde en este momento nos encontramos, que es la educación virtual. Otro aspecto importante que quiero que tengamos presente es que la educación a distancia no inició utilizando recursos tecnológicos como los que utilizamos en este momento. Se inició con manuscritos, se inició desde luego con la impresión o mejor dicho, con imprimir diferentes recursos. Por ejemplo, primero era manuscrito, después surge la imprenta, ya enviaban esos contenidos impresos y esos eran los que les iban llegando a los estudiantes. Pero esa medida va evolucionando, o se han evolucionando estos recursos tecnológicos. Y desde luego estos fueron incorporándose a través del tiempo y de acuerdo a cada una de las décadas o etapas. Lo otro que quiero que tengan bien presente es que en la educación a distancia exige un papel protagónico del estudiante y un cambio de actitud del profesor. El estudiante no puede tener una actitud pasiva en este proceso y tampoco el docente puede ceñirse o amarrarse a que la única forma de aprender o de formarse es al ambiente presencial. Todo lo contrario, debe estar abierto a estas nuevas alternativas de formación que en este momento tenemos. Y me encanta cuando veo tantos participantes en esta maestría y sobre todo porque sin duda alguna ustedes ya tienen esa aptitud en donde sabemos que realmente para aprender no solamente es a través
de la educación presencial, sino que hay diferentes modalidades, en este caso la virtual es una de ellas, por ejemplo, y por lo tanto también a través de estos ambientes se puede aprender. Y ustedes ya lo han comprobado. Yo creo que la experiencia que ustedes están materializando hasta este momento ha sido muy importante, incluso pueden hablar ya con mayor solvencia de la modalidad. Porque una cosa es que uno, por ejemplo, lea teorías de la modalidad. Otra cosa es que tenga la experiencia de cómo funciona esta modalidad de estudio. Y es ya una ventaja que ustedes tienen, que hayan tenido experiencia en aproximadamente 7 asignaturas para poder saber cómo funciona la modalidad de estudio. Bien, este momento me gustaría dedicarlo a explicar algunos detalles de la actividad correspondiente a esta unidad número 1. Por ejemplo, por favor me indican si en este momento pueden ver el Word que tengo o el PDF que tengo en pantalla. Solamente levantan la mano para decir un sí. Perfecto. Bien. Aurelia, gracias. Gracias, perfecto. Les recuerdo que si ustedes quieren visualizar este documento en un tamaño mayor, es decir, que la letra se pueda leer mucho más, observen que en la parte superior izquierda está como una barra de herramientas, pero abajo de esa barra de herramientas hay una pequeña lupa. Cuando ustedes dan clic en esa lupa, les aparecen algunas herramientas correspondientes a la lupa en donde les permite acercar el contenido o el documento o también alejarlo. Entonces, de esa manera ustedes pueden tener mejor visualización de ese recurso. Bien, Miguel Ángel, creo que tiene una consulta. ¿Le escuchamos, Miguel Ángel? En un foro en el que se va a participar. La participación que ustedes van a tener va a ser individual. Ustedes ya saben que puede haber una participación individual o también puede haber una participación colaborativa, pero en este caso va a ser individual. Se deja también claro cuál es la habilidad que se pretende desarrollar en esta unidad, o mejor dicho, con esta actividad, y luego vienen las indicaciones. Me quiero detener en esta parte. Yo quiero y quiero recordarles esto, yo necesito que, mejor dicho, ustedes vean esta asignatura como la educación virtual de manera general, porque vamos a tocar puntos claves de esta modalidad de estudio. Sin embargo, las próximas asignaturas que vienen, que son 4 asignaturas más, ya cada una de esas partes que nosotros tocamos de manera general en esta asignatura, ustedes la van a ver de manera mucho más específica. Por ejemplo, la próxima asignatura que viene tiene que ver con el diseño de contenidos para entornos virtuales. La tercera tiene que ver con la creación de materiales, pero a través ya de herramientas web que permiten mayor dinamismo, mayor interactividad para los usuarios. La cuarta tiene que ver con las plataformas que se utilizan para poder desarrollar la modalidad de educación virtual. Y la quinta tiene que ver con tutorías. Sin embargo, todas esas áreas nosotros las vamos a ver en esta asignatura, pero de manera general. Allá las van a ver de manera mucho más detallada. Entonces, me interesa que ustedes vayan identificando aspectos claves de esta modalidad de estudio. En primer lugar, cuando nosotros vayamos a dejar una actividad bajo estos ambientes, es importante que haya la mayor claridad en esas instrucciones que le vamos a dar a los estudiantes. ¿Por qué? Recordemos algo bien importante. Yo quiero darles unos tips en estas asignaturas. Entre mayor claridad hay para el estudiante de lo que va a hacer,
menor consultas, menor duda va a tener al momento de llevar a cabo esa actividad. Cuando nosotros dejamos muy ambigua algunas indicaciones, les aseguro, el estudiante tiene una cantidad de dudas. Esas dudas, pues, desde luego en su momento pueden llegar al profesor, pero no siempre el estudiante lo hace. Entonces, para poder evitar algunas confusiones, es importante que al momento de poder desarrollar una actividad haya claridad y que esas instrucciones sean bien precisas de lo que el estudiante va a hacer. Por ejemplo, en este caso, me está indicando que la actividad está compuesta por dos partes. La primera de ellas me dice que el primer punto dice: una vez se ha dado lectura al contenido de la unidad 1 y teniendo un panorama general de lo que implica la educación a distancia, cada participante o maestrante deberá seleccionar un país de cualquier continente para investigar su evolución en la educación a distancia hasta el día de hoy. ¿Qué les recomiendo? Por algunas experiencias que hemos tenido anteriormente. Les recomiendo que, por ejemplo, si usted va a decidir el país, que antes indague si hay información suficiente sobre ese país en educación a distancia. Si encuentra suficiente material, perfecto, hágalo. Le digo esto porque la actividad solicita acontecimientos o un número de acontecimientos específicos para que usted pueda alcanzar la mayor ponderación en esta actividad. Si usted identifica un país en donde solo encontró 5 acontecimientos, así es la nota que se le va a ir asignando. Entonces, para que no se encuentren con esa limitante, yo les recomiendo, indaguen sobre diferentes países, aquellos que a ustedes más les llame la atención e identifiquen suficiente información, entonces seleccionen. El punto número 2 dice: cada participante deberá compartir en el foro de consultas el país elegido. Hasta el día de hoy solamente tenía 2 aportes, pero estamos apenas a mitad de semana. Ustedes tienen todavía jueves, viernes, sábado y domingo para poder dejar ese aporte, ¿verdad?, sobre el país elegido. Además, dice el punto número 3, se recomienda revisar los países que los compañeros han elegido, porque no deben repetirse. Tengo la gran ventaja que en este momento solo vamos a tener un grupo. Por lo tanto, los países que ustedes proponen, en este caso tengo 36 estudiantes en este curso, deben de haber 36 países diferentes. Por ejemplo, si Carlos eligió España, que Daniel elige otro país que no sea España, y así sucesivamente para el resto. Por lo tanto, es importante que cada uno seleccione un país diferente a los que los compañeros ya han propuesto en el foro de consulta. Por eso revisen antes de las propuestas que han hecho y a partir de ahí usted empieza o comienza a investigar. Veamos qué otro detalle tenemos en este caso. La parte número 2. ¿Qué me dice la parte número 2? Una vez se tenga toda la información recopilada y organizada, se solicita elaborar una línea de tiempo en la que se destaquen los acontecimientos más importantes en educación a distancia del país elegido. Algo importante que tienen que tomar muy en cuenta es que sea una línea de tiempo, y la línea de tiempo es así, de manera cronológica. Si comenzamos a partir de 1980, el primer acontecimiento, a partir de ahí que sigan evolucionando. 80, 85, 90, 95 y así sucesivamente. Pero no vamos a ir, por favor, 80, 90, 85, 87, 95, 93. No, que lleven un orden cronológico de esos acontecimientos que se van a identificar. Luego también se les dice en el punto número 2 de la segunda parte: para elaborar la línea de tiempo se sugiere utilizar la herramienta, y ahí está el business.co. Es una herramienta que le permite crear líneas de tiempo. Ahora bien, esa opción que les doy es una muy buena alternativa porque ya la he utilizado y genera líneas de tiempo muy dinámicas e interactivas.
Sin embargo, yo les recomiendo algo, que si por alguna razón ustedes tienen inconveniente con esa herramienta o conocen otras que tienen similares características y a usted le llama mucho la atención cómo se muestra la información, pueden utilizar otra similar. La que les recomiendo, porque es bueno dar una alternativa que tengan los estudiantes para poder llevar a cabo la actividad. Sin embargo, no quiero que se ciñan a esa herramienta. Si ustedes conocen otras que tienen muy buenas potencialidades, muy buenas herramientas y por lo tanto muestran líneas de tiempo muy interesantes, pueden utilizarlo. Ahora, además de eso, se les comparte un video tutorial. Eso es bien importante y esto quiero que lo tomen muy en cuenta. Cuando nosotros vamos a dejar una actividad, brindémosle siempre a los participantes la mayor cantidad de recursos y que todos lo puedan tener de una vez. Por eso es que si ustedes se fijan, yo les dejo una herramienta, les dejo el video tutorial de esa herramienta para que usted no tenga que andar buscando por diferentes lados información sobre ese recurso. Y finalmente, cuando usted ya tenga su línea de tiempo creada, la deben de compartir en el foro correspondiente a esta unidad que se denomina evaluación escrita. Y algo importante, ustedes tienen la opción de compartir ya sea el enlace a esa línea de tiempo, porque desde luego tiene que ser creada en una herramienta web que esté en línea en este caso. Y cuando sucede eso, por lo general les permiten compartir la línea de tiempo en diferentes formas. Por ejemplo, puede ser a través de un enlace, algunos le permiten incluso PDF y otros le permiten también algún formato de imagen que puede ser, por ejemplo, JPG. Entonces, ustedes tienen algunas alternativas. Solo les recuerdo algo, que si van a crear una línea de tiempo y van a compartir un enlace, verifiquen que ese enlace esté público. Porque cuando no está público, lo que me está diciendo es que solamente puedo ver ese contenido, ese ingreso, con el usuario y contraseña de esa cuenta. Porque para poder crear una línea de tiempo en Visme, se necesita un usuario y una contraseña. Es decir, usted tiene que registrar. Cuando usted la deja privada, esa línea de tiempo solamente la puedo ver si tengo acceso a esas credenciales. Pero yo no le estoy pidiendo credenciales. Yo simplemente le estoy pidiendo que si van a compartir el enlace, que ese enlace lo dejan público. Y público significa que cualquier persona puede ver esa información que usted comparte a través de ese enlace. Además, después de eso es bien importante que cuando ustedes compartan su enlace, su JPG, lo que sea, el formato que sea, para poder dejar su línea de tiempo, es importante que nos comparta cuál es la experiencia que ha tenido con esta actividad realizada. El propósito de la actividad no es simplemente que ustedes investiguen y que lo manden y ya, no. Aprovechemos para que cada una de estas actividades realmente nos deje una verdadera experiencia de aprendizaje. Y eso es lo que yo quisiera que ustedes nos puedan compartir. En un párrafo cortito, de manera muy puntual, usted me diga, por ejemplo, qué fue lo que aprendió con esa actividad. No espero que me diga detalles de todo lo que investigó, no. Yo quiero que sea bien puntual. Un ejemplo. Alguien me puede decir, bueno, uno de los aspectos importantes que aprendí fue que conocí una nueva herramienta. Visme no la conocía, ahora la conozco, pero al mismo tiempo la sé utilizar. Un ejemplo. Y luego lo demás puede estar relacionado a lo que encontró o las dificultades que tuvo, por ejemplo, para encontrar la información, qué recursos utilizó para encontrar esa información, cómo solventó aquellas dificultades que tenía, por ejemplo, para encontrar esa información. Algo interesante, les cuento esta experiencia porque voy a tratar la manera también de que no solamente aspectos teóricos veamos en esta materia, sino que podamos compartir algunas experiencias. Cuando yo estaba llevando a cabo una formación relacionada a la educación virtual, vimos una actividad muy similar. Entonces, pero ahí estaba bien interesante porque toda la información la encontraba en inglés. Algunos apartados pues definitivamente los comprendía y otros pues necesitaba buscar un traductor para poder comprenderlo. Sin embargo, si ustedes se fijan cuando buscan en Google, les da la opción de poder traducir esas páginas. Entonces de esa manera también ustedes pueden ir, ¿verdad? Utilizando esas herramientas y sacándole el máximo provecho. Y eso es parte del aprendizaje.
Y finalmente les dice que posteriormente cada participante deberá explorar por lo menos una línea de tiempo publicada por los compañeros y comentar en un máximo de 50 palabras. Pero comentar sobre todo aquellos aspectos que más le llamó la atención de lo que el compañero aportó. Por ejemplo, imaginémonos que Carlos presentó su línea de tiempo, dejó cuál fue la experiencia de esa actividad y luego cuál fue el aprendizaje que le dejó. Entonces, Daniel puede fácilmente pues, elegir el aporte de Carlos y comentar sobre aquellos aspectos más importantes que identificó en esa línea de tiempo que presentó Carlos. Por ejemplo, tengo algunos comentarios en el chat. Vamos a leerlos. Me dice Daniel, he tenido la oportunidad de capacitarme y estudiar por medio de ambientes virtuales con el Mineducit. Me he capacitado usando plataformas Moodle para ser administrador y tutor. Y en la Universidad Bolivariana, la educación a distancia es muy emocionante y esta maestría lo hace mucho más. Qué bueno, Daniel. Gracias por compartir esas experiencias. Me alegra mucho el hecho de que algunos ya tengan o hayan tenido ya alguna formación bajo estos ambientes. Eso es bien importante. Créanme, y esto lo voy a decir por el aporte que da Daniel, créanme que cada experiencia que ustedes tienen, ahora tenemos la ventaja de que podemos tener acceso a tantas universidades a nivel mundial, podemos sacar cursos. A mí me encanta explorar eso. Les digo por qué. Porque realmente cada institución tiene su propia forma de poder desarrollar su modalidad. Es cierto, todas utilizan plataformas, que eso es común, desde luego, pero por ejemplo, si yo me formé, por ejemplo, en una universidad de España y luego me voy a México, por ejemplo, a otra universidad, siempre voy a encontrar aspectos muy interesantes que son diferentes de cada institución, pero que hacen rica esa experiencia. Y materializar esa experiencia es lo más bonito, porque uno va aprendiendo de esas buenas prácticas. Entonces me encanta, Daniel, que nos comparte esa experiencia, porque definitivamente cada experiencia es diferente, pero al mismo tiempo muy enriquecedora. Me dice José Miguel, en la tarea junto con la línea de tiempo hay que exponer un aprendizaje general, tanto teórico como aptitudinal. Eso sería muy interesante, Miguel, muy, muy interesante. Entonces yo los dejo a libertad para que ustedes puedan aportar justamente y puedan considerar esos dos aspectos, teóricos y también aptitudinales. No se preocupe por los errores de escritura, son errores de dedo, no se preocupe. Bueno, ¿qué otro detalle necesito que veamos en relación a la actividad? Algo interesante, por ejemplo, yo les recomiendo que cuando vayan a dar un aporte relacionado a la línea de tiempo de algún compañero, que tome en cuenta el número de palabras que se pide. ¿Por qué, se preguntarán ustedes, por qué siempre dicen en cuántas palabras tiene que estar nuestro aporte? Queremos que ustedes sean bien puntuales en su respuesta. Recuérdense que para poder dar una respuesta, por así decirlo, muy cercana a lo que tal vez se pide, o muy exacta, no es necesario extenderse demasiado. Con identificar los aspectos esenciales es más que suficiente. Y esa respuesta se puede completar en ese número de palabras que se le pide. Ahora, dejo una nota en esa actividad. Dejo una nota, y cuando digo nota es un aspecto que quiero que consideren, ¿verdad? No es una calificación como tal. ¿En qué caso se puede anular esta actividad? Es bien importante que ustedes, cuando ya les toque desarrollar actividades correspondientes a esta modalidad de estudio, que deje bien claro qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite. Por ejemplo, es muy probable que ustedes en internet encuentren muchas líneas de tiempo relacionadas a esta temática, muy probable. Pero a mí me interesa que ustedes indaguen, que ustedes la creen y que sea esa investigación que lleven a cabo la que se vea reflejada en esa línea de tiempo. ¿Por qué? Porque si es una copia, ya sea parcial o completa, de un sitio en internet o de otros equipos de trabajo, simple y sencillamente esa actividad va a ser anulada. Y pues lo dejo por escrito para que ustedes ya tengan, ¿verdad?, conocimiento de eso. Luego, dice una fecha de entrega, por ejemplo, esta actividad pues cierra el domingo al finalizar esta semana y pues tiene una hora de recepción a más tardar a las 11:55 de la noche. Entonces es bien importante que ustedes sepan cuándo es el límite para poder recibir esta actividad. Luego vienen los criterios de evaluación, tómenlos muy en cuenta.
Pero más que estos criterios de evaluación que están de manera general, yo les solicito que por favor siempre en toda actividad, más allá de conocer los criterios de evaluación, ustedes revisen cada una de las rúbricas que se están utilizando para poder evaluar esa actividad. Realmente en esta maestría se ha considerado que todas las actividades lleven rúbricas, a excepción de los cuestionarios. Eso no requiere rúbrica. Sin embargo, el resto de las actividades, ya sea una tarea o un foro, por lo general se establecen cuáles son los criterios que se van a evaluar y desde luego las puntuaciones que tienen cada uno de esos criterios. Por eso, por ejemplo, imagínense el criterio número 1, donde se conceptualizan los sucesos. Para poder tener los 3 puntos que ese criterio vale, el estudiante debe describir de manera precisa por lo menos 20 eventos relevantes e interesantes de la modalidad de educación a distancia de ese país que usted ha elegido. ¿Qué pasa, por ejemplo, si únicamente nos deja 15? Va a tener una puntuación de 2.4. ¿Qué pasa si solamente reporta 10? De 1.8 y así sucesivamente. Tomen muy en cuenta, por favor, cada uno de los criterios que se establecen en la rúbrica. Y así viene para el siguiente criterio relacionado al contenido de los sucesos y también relacionado a la cronología de esos eventos. Y algo muy importante, también se califica la pertinencia de los comentarios que le hacen a los compañeros. Eso es bien importante. No, y esto se lo digo por experiencia y quiero que ustedes ya también lo vayan considerando. No es un aporte significativo cuando yo le digo al compañero, qué interesante está la línea de tiempo. Eso no es un aporte. Me interesa que ustedes identifiquen aspectos relevantes del aporte que dio el compañero y a partir de ahí que comenten. Entonces yo no puedo asignar una nota cuando alguien me dice, muy importante su aporte, compañero. Eso no es un aporte significativo. Yo necesito que ustedes ya comenten sobre lo que llevó a cabo el compañero y sobre puntos bien esenciales. Entonces, eso es lo que corresponde a la unidad número 1. Me gustaría escuchar comentarios, me gustaría escuchar consultas sobre la actividad. Si hay una duda, por favor, aprovechemos en este momento para poder solventarla. En el momento que ustedes deseen, pueden levantar la mano y yo les cedo el micrófono. De lo contrario, bueno, tengo una consulta. Dice José Miguel, en la tarea junto con la línea de tiempo hay que exponer un aprendizaje. Eso ya lo habíamos leído. Me dice también cómo manejaremos las citas bibliográficas. Fíjense que en este momento dentro de la actividad no se pide fuentes. Sin embargo, si ustedes quieren incorporarlo, lo pueden hacer sin ningún tipo de inconveniente, porque eso es bien importante. Y gracias porque lo pregunta, José Miguel. Dejo a criterio de cada uno de ustedes para que puedan incluir las referencias o las fuentes de dónde han tenido la información, porque eso es clave en este proceso. Sin embargo, no está dentro de la rúbrica. Eso significa que si usted la incluye o no la incluye, eso no le va a afectar. Sin embargo, si lo deja, pues sería muy interesante. Gracias, José Miguel, por la consulta que nos hace. No sé si hay alguna otra pregunta, inquietud, duda, comentario. Jennifer, la escuchamos. Hola, buenas noches. Solamente una duda. Fíjese de que respecto a lo que mencionaba de comentar el país, y yo lo comenté en el foro de consultas, pero estoy viendo el foro en donde vamos a subir la línea de tiempo y ahí están un montón de comentarios con nombres de países, entonces creo yo que todos están comentando ahí y pues no sé cuál se tomará, si la del foro de consulta o la del foro de la actividad, porque yo corroboré ahí y ya está mi país en ese otro foro. Entonces ahí aclárenos para saber en qué foro es que tiene que ser, colocar el nombre del país. Gracias.
Gracias, Jennifer, por su comentario, muy oportuno. Es una de las recomendaciones que vienen al final porque también quiero compartírselas. Y lo más importante que ustedes deben de considerar en ese caso son las indicaciones que están establecidas en la tabla de la actividad. ¿Qué nos dice la tabla de actividad? La tabla de actividad dice que el estudiante debe de dejar su aporte en el foro de consultas. ¿Qué pasa si algunos han aportado? Por ejemplo, en el caso de Jennifer. Imagínense que Jennifer eligió México, por ejemplo. Y Jennifer dejó su aporte en el foro de consulta. Pero también Julia eligió México, pero Julia lo dejó en el foro de la actividad. En ese caso, ¿a cuál de las dos le voy a asignar ese país? De acuerdo a la indicación, a quien le corresponde es a Jennifer. Aunque, hago la aclaración, aunque Julia lo haya dejado con mayor anticipación. Pero es bien importante que ustedes consideren las indicaciones, porque de acuerdo a eso es que se van a realizar esas actividades. Entonces, Jennifer, esa es mi respuesta. Todos los compañeros que han dejado su aporte en el foro de la actividad, en ese caso, yo a partir de mañana procedo a eliminar esos aportes porque no es ahí donde los voy a necesitar. El país lo necesito en el foro de consultas. Lo que voy a necesitar en el foro de la actividad ya sería su línea de tiempo, su aporte en relación a la experiencia que tuvo y desde luego los comentarios o el comentario a alguno de los aportes de los compañeros. Entonces, Jennifer, esa es la respuesta, ¿verdad? La consulta. Y gracias, le doy muchas gracias porque es muy oportuna para poder evitar tal vez malos entendidos, ¿verdad? Y yo me voy a regir siempre por las indicaciones que están en la actividad. Me dice Kevin, veamos, dice Kevin. En este momento van todos a colocar el país en el foro de consulta. Sí, valga la aclaración. Ese ejemplo que les puse de Jennifer y de Julia se debe de considerar. No deben de haber países repetidos. Si a un dado caso ya está el país que usted les había seleccionado, pero ya está en el foro de consulta, lo invito a poder cambiar de país. Por eso es bien importante leer cuidadosamente las indicaciones. Entonces, yo no dudo de que, como dice Kevin, ¿verdad? A partir de este momento todos pasen al foro de consulta. Y qué bueno si ese país no se repite, porque de lo contrario es necesario cambiarlo. Bien. ¿Alguna otra consulta? Por favor, si las hay. Muy interesantes los aportes que nos dan, las consultas que nos hacen. Bien. Comentármelo. Trato la manera de apagar el micrófono cuando están aportando para que no se sienta ningún tipo de interferencia cuando yo tengo abierto el micrófono. Y tampoco se sienta algún tipo de eco.
Entonces, no sé si me escucharon la respuesta que le di a Kevin. ¿Me confirma, Kevin, si pudo escucharla? Si no, lo menciono nuevamente. Me dice Kevin que en este momento van todos a colocar el país en el foro de consulta. Sí, yo no dudo que así sea. Pero recuerden el ejemplo que les acabo de dar. Quien va a tener prioridad, o mejor dicho, quien se va a quedar con el país que ha elegido en caso de que se repita, es la persona que ha dejado su aporte en el foro de consultas. Yo les recomiendo, como dice Kevin, si todos van en este momento al foro de consulta, revisen antes los aportes que hayan dado los compañeros. Si ya está el país que usted eligió, lo invito a cambiar de país, porque lo importante, según las indicaciones, es que los países no se repitan. ¿Con qué propósito hago esto, que los países no se repitan? Para que ustedes en su momento puedan revisar los aportes de cada uno de los compañeros y de esa manera a cada aporte le dejen un aprendizaje. Entonces la intención es esa, que podamos encontrar información diferente en cada uno de los aportes. Bien, yo les mencionaba que necesito dejar algunos aspectos claros en relación a la asignatura y de esa manera pues podamos trabajar de manera efectiva durante este proceso. La comunicación es bien importante, pero también necesito que tomemos en consideración estas recomendaciones que les voy a dar. De ser posible, les invito a que los contenidos desarrollados en cada unidad puedan ser leídos antes de las videoconferencias. De ser posible. Eso nos favorece sobre todo porque cuando hacemos preguntas o cuando yo pregunto, usted tiene una idea general. Incluso los contenidos les pueden ir generando también algunas inquietudes que podemos resolver en esta sesión y así volvemos pues más interactiva, más dinámica, mucho más rico el proceso. Entonces es una de las sugerencias que les dejo, que me encantaría pudieran considerar. La segunda es que la videoconferencia la iniciaremos 5 minutos después de la hora programada. Por ejemplo, yo por lo general siempre me conecto 15 minutos antes de las 7 porque la plataforma me lo permite. Incluso Donatila estaba conectada mucho antes, ¿verdad? De las 7. Entonces, pero por lo general me gusta dar 5 minutos después de las 7 para que los compañeros se puedan incorporar. Entonces, no todo, ¿verdad? Estamos puntual a las 7, entonces máximo voy a estar dando 5 minutos. A excepción de esta unidad o de esta primera sesión, que es la primera y por lo tanto, pues, algunos tenemos inconvenientes para podernos conectar. Entonces, voy a considerar ese tiempo máximo para poder iniciar las videoconferencias. Luego, la recomendación número 3. Por favor, les sugiero que cuando ustedes tengan una consulta, y esta consulta es general, relacionada al contenido o a la actividad, la puedan dejar en el foro de consultas. Les comento por qué. Como universidad, ya les decía anteriormente, tenemos una unidad dedicada a la educación virtual y ustedes saben que se da un seguimiento al tutor, un seguimiento a las consultas. Hay una persona, por ejemplo, que verifica si hay consultas en el foro y si el profesor ya tiene más de 24 horas de no responder, esa persona se comunica con el tutor indicándole, hay una consulta en el foro y es necesario que le pueda dar respuesta a la mayor brevedad posible. ¿Qué me he dado cuenta con algunas experiencias que haya tenido con grupos anteriores? Que por lo general las consultas las hacen a través de la mensajería interna. Algunos a través de correo, incluso a otros a través de redes sociales. Entonces, honestamente, si a mí me preguntan cuál tiene que ser el mecanismo de comunicación en este curso, yo les recomiendo que sea el foro de consultas. ¿Por qué? Si me preguntan, redes sociales, sí las utilizo, pero no estoy conectada de manera permanente a las redes sociales. Entonces, muy probablemente, a través de ese medio, yo me demoro en responder. Por lo general, yo estoy muy pendiente del foro de consultas. Entonces, les invito a utilizar ese medio para poder solventar alguna duda. Ahora bien, hay excepciones en donde usted puede utilizar el correo electrónico, por ejemplo, ahí se lo dejo también, por ejemplo, y ahí lo dice, en caso de tener algún inconveniente, ya sea de salud, por lo tanto no pudo mandar la actividad, que son aspectos muy personales,
yo les recomiendo que en ese caso sí puedan utilizar ya sea la mensajería interna o el correo electrónico, porque yo sé que son cosas que no se pueden a veces publicar, ¿verdad? En el foro de consultas porque es algo más privado. Entonces, cuando son esos casos muy excepcionales, podemos utilizar otros medios, pero de lo contrario, si son preguntas generales, yo los invito a utilizar el foro de consultas. Otra recomendación que les doy es que consideren el tiempo que tiene un tutor para poder entregar las notas correspondientes a cada una de las actividades. Por ejemplo, nosotros tenemos 8 días máximos para poder entregar la actividad. Yo trataría y me he comprometido poder entregar las actividades en un periodo de 5 días, por ejemplo. Y cuando digo 5 días, es decir, parto de la fecha en que se cierra la actividad. Por ejemplo, la actividad número 1 se cierra el domingo próximo, que es 24. Entonces, a partir de ahí, el profesor tiene 8 días para poder calificar. Yo quiero en esta oportunidad pues, fijarme 5 días para poder tener las notas de esa actividad número 1. A partir del lunes 25, yo comienzo a calificar. Entonces, valoren esa recomendación también, que si el profesor se tarda 5, 7 o incluso 8 días, están dentro del rango que se tiene estipulado. Otro aspecto importante es que yo los invito a que cuando ustedes reciban la notificación, casi siempre tengo esa costumbre, de que cuando ya termino de calificar las actividades de una determinada unidad, siempre les mando un mensaje a través de mensajería interna. Esto sí lo hago a través de mensajería interna, indicándoles que las actividades correspondientes a la unidad número 1, por ejemplo, han sido calificadas. Yo les invito siempre, para poder evitar inconvenientes, que a lo mejor no les aparece una nota, que cuando ustedes reciban esa notificación, incluso también lo voy a hacer el foro de consulta, porque ahí yo sé que ustedes van a estar muy pendientes, cuando ustedes reciban esa notificación, que verifiquen rápidamente su nota. Si hay algún tipo de inconformidad con esa nota, y si usted tiene algún tipo de justificación ¿cómo se llama?, de por qué a lo mejor es necesario modificar esa nota, háganmelo saber. Mientras esté dentro de lo permitido y dentro de lo que la rúbrica establece, yo con mucho gusto hago la revisión de la actividad, verifico los criterios de evaluación y a partir de ahí, si yo me he equivocado en una nota, con mucho gusto la corrijo. No hay ningún problema. Siempre y cuando esté dentro de lo permitido y siempre y cuando esté dentro de los criterios que corresponden a la actividad, porque realmente me rijo por eso. Bien, ¿qué más? La siguiente recomendación dice, en caso de tener algún inconveniente para enviar alguna actividad, hacerlo saber a su tutor a la mayor brevedad posible. Y en ese caso, pueden hacer uso de mi correo electrónico, que ahí se los dejo, sycampos@ugb.edu.sv, o también pueden hacer uso de la mensajería interna. Cuando son cuestiones así como muy personales, que seguramente usted no lo va a querer publicar en el foro de consultas, por favor háganmelo saber. Por ejemplo, imagínense que ustedes tengan algún problema de salud. Yo sé que no va a querer publicarlo en el foro de consultas, porque realmente no es ese el propósito del foro de consultas. Sin embargo, pues usted puede utilizar esos otros mecanismos para poder comunicarse conmigo. La otra recomendación consiste en leer cuidadosamente las indicaciones. Bueno, esto ya lo decía, ¿verdad? Leer cuidadosamente las indicaciones de las actividades y la rúbrica correspondiente. Y si hay alguna duda, por favor, consultar. Para mí eso es bien importante. Y eso le va a permitir a usted saber que lo que está haciendo o lo que está elaborando, en este caso la actividad, es como se debe. Y si tiene alguna consulta, por favor, no se quede con esa duda. Exprésela. Y algo bien importante, y exprésela en el foro de consultas, porque seguramente la duda que usted tiene la puede tener alguien más. Y mi respuesta le responde a esas personas, ¿verdad?, que tienen esa misma consulta. Por otra parte, les dejo mi WhatsApp. Yo sé que hay preguntas a veces muy puntuales, que solo con un sí o con un no, usted ya sabe, ¿verdad?, si se permite o no se permite. Entonces, recuerden, el WhatsApp que sea para preguntas muy, muy puntuales. Pero si ya son preguntas así como muy relacionadas al contenido, a la actividad,
yo les recomiendo que utilicemos mejor el foro de consulta. Por lo mismo que les decía, esa respuesta puede servir a alguien más. Entonces, son algunas de las recomendaciones generales que quiero dejarles para que ustedes las consideren dentro, pues, de este proceso y pueda mantenerse una comunicación muy efectiva entre el tutor y, desde luego, ¿verdad?, los participantes del curso. Bien, ¿dudas, inquietudes o estamos bien con este proceso? ¿Hay claridad sobre los contenidos desarrollados? ¿Hay claridad en las actividades? ¿Hay claridad en las recomendaciones? Solo levántenme la mano para indicar si sí. Jennifer, comprendido. Perfecto. Kevin me levanta la mano. Manos a la obra. Perfecto. Eso me gusta. Que todo quede claro para saber qué es lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Bien. Estos 20 minutos que nos quedan, me dice Mercy, todo claro. Perfecto. Gracias, Mercy. Estos 20 minutos que nos quedan, yo quiero aprovecharlos para compartirles un pequeño detalle que va a ser muy importante, que lo consideren durante esta asignatura y desde luego durante las asignaturas que vienen, que están relacionadas a los enfoques con entornos virtuales de aprendizaje. Les explico. Creo que me alcanzan los 20 minutos. Con estas 5 asignaturas que corresponden a los entornos virtuales de aprendizaje, como unidad de posgrado, en este caso, y desde luego, ¿verdad?, en comunicación con los diferentes profesores que van a estar atendiendo las asignaturas correspondientes a este enfoque, hemos llegado a una conclusión que es importante que ustedes, además de conocer aspectos teóricos relacionados a la educación virtual o al enfoque, ¿verdad?, de entornos virtuales de aprendizaje, ustedes realmente tengan una experiencia práctica en todas estas asignaturas. Para ello, hemos considerado llevar a cabo un proyecto integrador. ¿Qué significa eso? Que vamos a realizar un proyecto en donde, en la asignatura 1, que es precisamente esta de fundamentos de la educación virtual, ustedes generan un insumo o un producto. Que este producto sea insumo para la próxima asignatura. Y que en la asignatura número 2, que se llama Diseño Instruccional para la Educación Virtual, generen ya un producto a partir de esos insumos. Y que ese producto sea un insumo para la asignatura número 3. Y así sucesivamente hasta llegar a la asignatura número 5. Ahora bien, les comparto la intención de este proyecto integrador es que ustedes tengan la experiencia de poder crear un curso virtual y que en ese curso virtual ustedes desarrollen contenidos. En primer lugar, identifiquen una necesidad de formación a la cual se le pueda dar respuesta con un curso virtual. Y esa va a ser prácticamente la parte que van a aprender en esta asignatura como parte del proyecto integrador. Posteriormente, ustedes van a desarrollar contenidos sobre esa propuesta que han presentado. Luego, una vez ustedes ya tengan desarrollado los contenidos en la segunda asignatura, ustedes van a poder mostrar esos contenidos, pero a través de soportes mucho más dinámicos e interactivos. En la materia 3, que se llama Comunicación Visual y Herramientas de la Web 2.0, van a conocer herramientas para poder mostrar esos contenidos, pero en un ambiente mucho más dinámico. Que no se vea un PDF, que no se vea solamente una presentación, que se vean realmente recursos que le permitan al participante de ese curso en su momento interactuar con esos recursos. Ahora, en la asignatura número 4, lo que ustedes van a hacer es que se les va a habilitar un curso para que ustedes ensamblen ese contenido en ese curso. Y en la asignatura número 5, que ustedes puedan poner en práctica las habilidades,
y todas esas competencias que deben desarrollar como tutor virtual. Ahora bien, como esta va a ser una necesidad real que ustedes van a identificar en una determinada institución, se ha considerado a bien que este proyecto, cuando ya finalice con la quinta asignatura de este enfoque virtual, les pueda servir a ustedes como horas sociales, es decir, como proyecto de horas sociales. Sabemos que en cada una de las asignaturas van a invertir mucho tiempo. Entonces no queremos que este proyecto quede simplemente, se creó y ya. Queremos que ese producto o ese curso que ustedes creen al final de estas 5 asignaturas realmente les sirvan a un segmento de la población. Y es por eso que me encantaría detenerme en la parte número 1 que corresponde a esta asignatura. Y les indico así de manera general en qué va a consistir. Por ejemplo, en la asignatura número 1, que es Fundamentos de la Educación Virtual, lo que ustedes van a presentar es una propuesta para el diseño de un curso virtual. ¿Qué significa eso? Ustedes esta propuesta la deben de ceñir a una necesidad que han identificado en una determinada institución, a la cual quieren darle respuesta con un curso virtual. ¿Qué es lo que se va a entregar en este curso? Al final es una plantilla que yo les proporciono que se entrega al final de la asignatura y es la última actividad, por cierto, en donde ustedes tienen que definir el nombre de un curso, tienen que establecer cuáles van a ser los objetivos de ese curso, tienen que justificar, que quede bien claro, tienen que justificar la necesidad que ustedes han encontrado y por lo tanto con este curso se va a dar una respuesta a esa necesidad. Además de eso, se tiene que identificar a quiénes estará dirigido este curso. Por la naturaleza de la maestría, nosotros esperamos que el curso vaya dirigido desde luego a una institución educativa y desde luego a ese segmento de esa población o de esa institución que se llama docentes y a los cuales ustedes capaciten con este curso que ustedes van a desarrollar. Les adelanto, es un curso que ustedes lo van a desarrollar a lo largo de estas 5 asignaturas. Y posteriormente, ustedes lo van a implementar una vez finalicen la asignatura número 5 y esa implementación va a ser parte, o mejor dicho, va a ser el producto de su proyecto de servicio social. Queremos que ese tiempo que ustedes inviertan en estas 5 asignaturas realmente no solamente sea por una nota, sino también que le valga como servicio social y de esa manera vamos a satisfacer una necesidad. Por lo tanto, lo ideal es elegir una institución educativa, identificar una necesidad en esa institución educativa, pero esa necesidad que sea de formación y que ustedes puedan dar respuesta con el curso que van a implementar. Y de esa manera vamos a lograr 2 cosas, como les digo, la nota de las actividades correspondientes a las 5 asignaturas, pero al mismo tiempo la posibilidad de satisfacer una necesidad y eso le va a servir como servicio social. Entonces, en esta primera asignatura, como les decía, es necesario justificar la necesidad de ese curso que se va a desarrollar. Además de eso, se debe identificar a quiénes va a estar dirigido, que en este caso tiene que ser a ese segmento docente de esa institución. Deben de valorar, por ejemplo, las edades promedios que tienen estas personas. No significa que me digan nombre y apellido y qué edad tiene, ¿verdad? Sino que edad promedio. Por ejemplo, los docentes sus edades oscilan entre 25 a 45 años, por ejemplo. Más adelante, en cada una de las sesiones que vamos a tener en tiempo real como esta, por ejemplo, en la sesión número 1 yo les voy a hablar de manera muy específica qué es lo que va a contener, por ejemplo, el nombre del curso, qué es lo que va a contener el objetivo del curso. En la siguiente sesión vamos a hablar de la justificación y así sucesivamente, para que ustedes vayan pensando hacia qué lo van a orientar. Para nosotros eso es muy importante. Y de esa manera lo vayamos haciendo por parte, para que al final, en la quinta unidad, no se les vaya a acumular todo esto. Les dejo esta información desde ya porque necesito que ustedes vayan pensando en qué, o mejor dicho, a qué institución orientar la propuesta y qué tipo de propuesta. Pero recuerden
que sea una necesidad real que ustedes han identificado y a la que quieren darle respuesta. Entonces, vamos a ir por parte, definiendo cada uno de esos numerales que ustedes observan ahí, para saber en qué consiste, y ustedes por semana incluso vayan preparando esa propuesta, porque esa es la que se va a presentar en la 5ª unidad. No estoy diciendo con esto que esos puntos que vayamos viendo ustedes los van a ir presentando como actividad cada semana, no, para nada. Pero sí necesito que ustedes vayan avanzando en esa idea, en esa propuesta, y que cada semana vayan pensando en cada uno de esos apartados que vamos a ir desarrollando, o al menos explicándoles en qué consiste, y de esa manera pues no se les vaya a acumular hasta activo 5. Ahora, veamos en el punto número 5, dice, cada uno de las propuestas o en cada una de las propuestas se deben definir las temáticas que se van a desarrollar para ese curso. Imaginémonos nada más, imaginémonos, por ejemplo, ustedes identifican una institución en donde tienen necesidad de formación, por ejemplo, en informática básica, un ejemplo. Entonces, es bueno que ustedes ya vayan pensando qué temática desarrollar en ese curso. Y luego nosotros vamos a verlo. Cuando ya veamos este punto, yo les voy a indicar que esa temática tiene que estar desarrollada por módulos, por ejemplo. Ejemplo, esta materia. Si ustedes se fijan, la materia tiene 5 unidades y cada unidad tiene sus contenidos. En este caso, ustedes van a identificar 5 módulos y los contenidos correspondientes a cada uno de esos módulos. Un ejemplo, ¿verdad? Sin embargo, cuando veamos la parte de las temáticas, les vamos a indicar realmente cuántas semanas tiene que durar ese curso y desde luego cuántos módulos deben de considerar, porque más adelante dice que son 3 módulos para ser más específico. En el punto número 6 dice que ustedes deben de considerar los resultados que se esperan lograr con la formación. En el punto 7, pues es necesario presentar un cronograma o una programación o planificación de actividades, que yo en su momento les voy a indicar en qué consiste el apartado. Y desde luego, ¿verdad? Ir pensando quiénes van a integrar su equipo de trabajo. Además de eso, les adelanto, el curso debe desarrollarse en 3 semanas. Y considerando que en esa semana los participantes de ese curso deben de invertir un promedio de 4 horas semanales. ¿Qué significa eso? Que cada uno de los módulos con sus temáticas ustedes los van a desarrollar considerando que se puedan desarrollar en 4 semanas, incluyendo la actividad que van a desarrollar en esa semana. Luego dice, la propuesta se desarrollará de manera colaborativa y va a estar constituida por 3 participantes. Les adelanto, si ustedes se fijan en materias anteriores, todas las actividades colaborativas han sido creados estos equipos de manera aleatoria. En esta oportunidad ya no va a ser de manera aleatoria. Ustedes han tenido la experiencia de lo que significa trabajar con compañeros que a lo mejor por primera vez tratan con ellos. Y a mí me encanta que ustedes hayan tenido esa experiencia porque así les va permitiendo también ir conociendo los compañeros. Y esta actividad les va a permitir identificar a esos compañeros con quienes mejor han trabajado. Entonces, por eso es que esta actividad va a ser colaborativa, pero usted va a seleccionar los integrantes de ese equipo. Es decir, usted va a decidir con quién ir y quiénes van a conformar su equipo de trabajo. Creo que hay una consulta en el foro. Me dice Donatila, las temáticas elegidas deben ser en cualquier área. En efecto, Donatila, yo les recomiendo que pueden ser en diferentes áreas, pero que vayan enfocadas a que estas sean abordadas, o mejor dicho, dirigidas al personal docente de una institución. Eso es bien importante que lo consideren. Me dice Jocelyn, ¿el curso sería para estudiantes o para docentes? En este caso, Jocelyn, tiene que ser para docentes. Tiene que ser para docentes. ¿Y por qué para docentes? Por la naturaleza de su maestría. Su maestría es en docencia con enfoque en entornos virtuales de aprendizaje. Entonces lo que nosotros queremos es brindarle que con la experiencia que usted ya tiene de la modalidad, comparta con otras personas que a lo mejor no la tienen. Muy probablemente algunos decidan, ¿verdad? Bueno, mi propuesta va a ir orientada a poder ir educando, o mejor dicho, ir formando, mejor dicho, a este equipo docente en el tema de educación virtual. Si ustedes consideran que ya tienen una base sólida
en estos temas, perfecto, háganlo, sería muy interesante. Sin embargo, no les exigimos esa temática porque, como ustedes saben, lo relacionado meramente a la educación virtual apenas lo estamos comenzando en esta asignatura. Lo van a reforzar en la segunda, en la tercera, en la cuarta y en la quinta. Pero si alguien ya tiene bases relacionadas a esta modalidad de estudio, perfecto, adelante, los invito a que lo hagan. Veamos, el curso sería, me dice Jocelyn, para algún estudiante. Yo le digo que es para docentes, Jocelyn, ya respuesta a esa pregunta, pero además de eso me dice Jocelyn, de alguna plataforma en especial. Si alguien, por ejemplo, un ejemplo, en el caso de Jocelyn, me dice Jocelyn, he identificado una necesidad en una institución y que ellos necesitan formarse en Moodle, por ejemplo. Imagínense que sea la propuesta de Jocelyn. Si esa es la idea, Jocelyn, mientras solvente una necesidad, hágalo, no hay ningún inconveniente. Algo muy importante que deben de considerar es que el equipo tenga fortalezas en esa área en donde van a desarrollar esa formación. Por ejemplo, imagínense nada más, tomando la idea que les mencionaba anteriormente, si lo que ustedes van a hacer es brindar una capacitación sobre informática básica, de preferencia, que los integrantes de ese equipo sean conocedores de esa área, porque es la única forma que les va a permitir desarrollar contenidos muy apropiados para esa modalidad y desde luego comprensibles para los participantes. Entonces, ese quizás va a ser un requisito bien importante, que los integrantes conozcan precisamente de las temáticas de esa formación y a partir de ahí comiencen a desarrollar nuevos contenidos. Entonces, la intención es que lo relacionado o mejor dicho, la propuesta que van a presentar al final de esta materia, que va a estar compuesto por estos apartados, va a ser insumo para la materia número 2, que es diseño instruccional para la educación virtual. Cuando ustedes han identificado las temáticas, en ese caso, ustedes lo que van a hacer en la materia número 2, van a desarrollar los contenidos de esos módulos que han propuesto en la asignatura número 1. En la asignatura 1 no van a desarrollar contenidos, simplemente van a proponer los contenidos que se van a desarrollar. En la asignatura 2 sí van a desarrollar contenidos. Es una de las materias quizás, yo le llamaría quizás un poquito más compleja, porque desarrollar contenidos es una de las actividades que requiere especial atención, porque a partir de ahí parte todo lo que viene después. Por ejemplo, en la materia 3 ustedes van a desarrollar, o mejor dicho, en la materia 3 van a utilizar herramientas, pero esas herramientas van a estar girando en torno a ese contenido que han desarrollado en la materia 2. En la materia 4 van a utilizar plataformas y lo que van a es ensamblar ese contenido que ustedes ya llevan de la materia 3 y así sucesivamente. Entonces todo va a girar en torno a ese contenido que ustedes van a desarrollar. Es por eso que por ejemplo, en la materia número 3 se indica qué es lo que ustedes van a hacer. Que más adelante vamos a ir explicando en qué consiste cada una de esas etapas y desde luego, donde la van a ver de manera mucho más detallada es en la materia correspondiente. Y así sucesivamente. El insumo de la materia 2 les va a servir para la materia 3, el insumo de la materia 3 les va a servir para la materia 4 y así sucesivamente hasta llegar a la asignatura número 5. Y ese sería como producto que se ha generado de ese proyecto integrador y finalmente pues lo que se pretende es que a usted le sirva, como servicio social. Por lo tanto, es necesario que desde ya y de esta asignatura ustedes vayan trabajando esa propuesta. Y precisamente esa era la información que quería darles. Justamente terminamos a las 8:59. Pero tenemos este minuto. ¿Hay alguna pregunta en particular sobre esta propuesta? Aunque la vamos a ir viendo en la próxima clase, ya vamos a hablar de algunos apartados específicos de la propuesta. En la tercera, de la misma manera, vamos a ir avanzando para que ustedes cuando lleguen a la quinta unidad ya tengan una idea bien clara de la propuesta que van a presentar. Pero tenemos un minuto para saber si hay alguna consulta, alguna inquietud, algún comentario sobre lo que acabo de mencionar del proyecto integrador.
estamos todos claros. Levántenme la mano para poder decirme si estamos bien con la información. Si nadie levanta la mano, yo voy a dejar de que hay. Gracias, Donatila, gracias, Miguel Ángel, gracias, José Miguel. Perfecto. Bueno, si hay duditas, yo les recomiendo que, por favor, en la próxima sesión no falten, porque vamos a ir después de lo relacionado a la unidad que corresponde la próxima semana. Siempre voy a dejar un apartado para el proyecto integrador, para tratar algunos numerales y así ir desarrollando esos apartados por parte. Y de esa manera, pues ustedes vayan comprendiendo mejor la orientación que le van a dar a esa propuesta. Bien. Me dice Patricia, creo que bastante y poco vamos a ver. ¿Qué nos dice Patricia? Creo que bastante y poco a poco lo asimilaremos. Sí, Patricia, es un hecho. Entonces la idea es que ustedes tengan ya una idea qué es lo que vamos a hacer en estas 5 asignaturas y cuál es el producto que vamos a generar y con qué propósito vamos a generar ese producto. Esa es la idea de esta información que estaba preparada para este día. Que ustedes sepan que ese trabajo que van a llevar, que no dudo que va a ser un trabajo en donde ustedes van a invertir mucho tiempo, pero no queremos que ese trabajo quede en el olvido, sino que sirvan a un segmento de la población, en este caso, a un equipo de docentes. Bien, Donatil, si tiene alguna consulta, veo que tiene la mano alzada, lo mismo Miguel Ángel, si es así, por favor, habiliten sus micrófonos. Ah, ya la bajó Donatila. Miguel Ángel, si tiene alguna consulta, pues le escucho. De lo contrario, creo que no. Bueno, de lo contrario, pues, con esto estaría finalizando. Hemos tratado la manera de respetar el tiempo, que son 2 horas, porque yo sé que no es fácil estar 2 horas conectadas, sin embargo, pues quiero respetarlo. Antes de finalizar, creo que tenemos al licenciado, o mejor dicho, al ingeniero Trinidad. No sé, ingeniero Trinidad, si iba a hacer algún aporte o vamos dando por finalizada la sesión. Bien, creo que no. Bueno, siendo así, ha sido un verdadero placer haber compartido esta sesión con ustedes. Me encanta que empiecen ya a interactuar y espero que en la sesión, pues, en la próxima sesión tomen en cuenta las recomendaciones que hemos dado y desde luego, yo espero mucho más participación, ¿verdad?, para la próxima sesión. Así es que, me dice José Miguel, pues muchísimas gracias, a la orden, José Miguel. Recuerden, este proceso quiero que aprendamos todos. Ustedes aprenden tal vez de la experiencia que yo tengo, pero yo quiero aprender también de la experiencia que ustedes tienen, que sin duda alguna es muy valiosa. Así es que esperamos que sea un aprendizaje significativo para todos. Bien, entonces con esto voy cerrando. Voy a detener la grabación y mañana, en el transcurso de la mañana, se les estará compartiendo esta grabación por si necesitan consultarla en un momento determinado. Así es que por favor los espero en la próxima sesión. No olviden invitar a los compañeros que puedan estar presentes, sobre todo porque necesito que para todos los participantes del curso, haya claridad de lo que vamos a hacer con este proyecto integrador. Así es que espero quizás la participación, ¿verdad?, de todo el grupo en la próxima sesión. Bien, entonces con esto voy cerrando. Un gusto saludarlos y para todos una feliz noche.